En el ejemplo o en el problema nos dice, tenemos que estimar el rendimiento de la educación, ¿no es cierto?, en los hombres, ¿sí? La base de datos es WAGE o WAGE 2, ¿verdad? Están correlacionadas de forma negativa, nos dice el ejemplo, ¿sí? Primero tengo que empezar, ¿no es cierto?, por lo que me dice el texto, ¿no? El texto me dice, vaya al ejemplo 2, no me dices eso, directo, ¿no? Porque si no voy a leer esto, difícilmente lo voy a resolver, ¿sí? Ese es el primer problema, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, siempre que los referencien a un problema, lean absolutamente todo. Primero, ¿qué obtenemos? A ver, lo siguiente. ¿Qué tipo de relación yo tengo? ¿Para qué hago en realidad esta regresión de acá? ¿Qué objeto tiene? El objetivo es verificar dos condiciones y en particular acá la relevancia, ¿sí? Nos dice que el número de hermanos, SIPS, representa, ¿quién nos dice? Número de hermanos. Sí. ¿Tiene relación con educación? ¿Qué decimos? ¿Tiene o no tiene? Como que acá no podemos verlo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer necesariamente? Tengo que crear ese modelo. Entonces, me voy acá. Y vamos aquí a esto. Vamos a eso. Cuidado que me pase lo que les pasa a ustedes. Se exponen. Sus chats de WhatsApp. Ya. A ver, lo primero que hay que hacer es realizar la selección o verificar, ¿sí? Educación, ¿contra quién nos dice? Contra número de hermanos. Sí. Exacto, ahí está. ¿Bien? Primero vemos que es estadísticamente significativo, ¿no? Sí. Muy bien. Un detalle interesante, enseguida vamos a discutir esto de acá, ¿no? El R cuadrado. ¿Ya? ¿Qué podemos interpretar de esto? En base al coeficiente. Afecta negativamente. Un hermano, ¿cuántos años de educación me estaría quitando? 0.22. 0.22. Sí. 10 hermanos. 10 hermanos me estaría quitando 2.27 años de educación, ¿no? Sí. Ah, pero sería interesante también ver este tema, ¿no? Haremos un zoom a las variables, ¿sí? Nos vamos a SIPS, miren, y nos dice que hay hasta 14 hermanos. ¿Pueden creer eso? ¿Cuántos hermanos tienes? 14. Un equipo de fútbol con todo el TT y los cerebros. Entonces, miren, desde ahí ya presentamos un problema. 10 hermanos estaría quitando en promedio al individuo 2.2 años, ¿no es cierto?, de educación. ¿Esto es coherente? ¿Qué creen ustedes? Es coherente. Más hermanos, probablemente, bueno, estamos hablando de una base de datos de 1980, si no me equivoco. Sí. Eso implica posiblemente a todos los saque bachilleres, ¿no? Ajá. Pero no a todos los voy a mandar tal vez a la universidad. O a los primeros los mando a la EMI, al último a donde puedan. Lo mando, en el peor de los casos, los mando, no sé, a trabajar directo. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que ser coherente, ¿no? ¿Sí? Ahora nos dice, ¿no es cierto? El problema en realidad nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Vamos a realizar la regresión por variables instrumentales entre el logaritmo del salario en función de quién, en función de la educación, pero a la educación lo vamos a instrumentar con quién, con SIPS, ¿no es cierto? Acá le van a, después de esto le van a colocar una coma y first, ¿listo? ¿Para qué? Para ver la primera etapa, ¿no? Sí. Esto está definido. ¿A través de qué se hace? Mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? Ahí está, miren.
La primera etapa, ¿cuál es? Donde ustedes verifican, ¿sí?, que la educación se explica por quién, Por el número de por el hermanos. número de hermanos. Y hemos verificado, y en efecto, ¿no es verdad? Existe una buena relación entre ellos. ¿Ya? Posterior a eso hay otra condición más que se debe verificar, que es la condición de exclusión. ¿Sí? Se puede verificar también, aquello ustedes no lo van a verificar. ¿Ya? Pero acá, ¿ya?, lo que nos interesa es esto, ¿sí?, el rendimiento de la educación cuando nosotros instrumentamos la educación con quién, con el número de hermanos, ¿no? Y miren, ¿qué resultados obtenemos acá? Cada año de educación estaría explicando en un 12%, ¿no? Sí. Bueno, es el rendimiento de cada año es de un 12%, ¿no? Cada año de educación. Y ese impacto se ve reflejado en el salario, ¿sí? Bueno, volvemos acá. Ya tenemos esa estimación, que es esta de acá, ¿bien? ¿Qué nos dice? El aire cuadrado resulta ser negativo, ¿no es cierto? Así que no se reporta, ¿sí? Es decir, la variabilidad que tenga el salario, ¿no es cierto?, se explica por la educación en cuanto, miren, acá el aire cuadrado no nos está señalando, ¿sí? No la vamos a poder soportar. Sin embargo, nuestros problemas reales sí lo vamos a soportar, ¿ya? ¿Qué necesitamos entender de esto? A continuación se presenta un análisis del aire cuadrado en el contexto de la estimación de variables instrumentales. Vemos, ¿sí?, para comparar la estimación de MCO de B1, que es 0,059 con un error estándar de 0,06. Aquí hay un detalle, ¿no? ¿Qué nos faltaría hacer? La estimación solamente por MCO y educación. ¿Cuánto teníamos? Ya conocemos esto, si no me equivoco, ¿no? 5%, 6% si quieren. Ahora, en el anterior ejemplo, variables instrumentales subestimados, MCO subestimado o sobreestimado el rendimiento de la educación. Sobreestimado. Pero miren acá, está subestimando ahora el MCO, porque por variables instrumentales tengo un 12%, pero en cambio por MCO solamente tengo la mitad, ¿sí? Ahí hay una observación, ¿no? ¿Qué nos dice? Si bien no se sabe la diferencia es estadísticamente significativa, esto no concuerda con el sesgo de MCO originado por la capacidad innata emotiva, ¿no? Aquí estamos buscando de alguna manera subsanar ese problema, ¿no?, de homogeneidad, porque recuerdan que en U se encontraba ¿quién? ¿Quién se encontraba dentro de U? La capacidad, ¿no es cierto? Entonces acá nos da una buena explicación. Podría ser que SIPS también esté correlacionada con la capacidad, ¿no es cierto? Y ahí les viene una pregunta interesante, ¿no? SIPS puede estar correlacionado con la capacidad. Sí. ¿Qué nos dice, no es cierto? Más hermanos significan en promedio menos atención paterna. Sí. La habilidad como tal, ¿no es cierto?, ¿cómo la podríamos medir? Por eso hasta ahora sigue siendo un problema, ¿no? Habilidad de dividir. Y esta, vamos a llamarla observación, nos dice SIPS también estaría correlacionado. Más hermanos significa en menos atención paterna, lo cual reduciría en una menor capacidad, ¿no? Otra interpretación es que el estimador MCO sea sesgado hacia cero debido a un error de medición de educación. De esto no vamos a hablar porque es un tema muy amplio, ¿no? Esto no es del todo convincente. ¿Por qué? Porque se analizó en la sección 9.3 que no es probable que educación satisfaga que el modelo de errores clásicos en las variables, ¿no? Entonces, a ver, en base a aquello, ¿cómo explicamos que MCO estaba subestimando el rendimiento de la educación? ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué tenía un rendimiento solamente del 5 o 6%? ¿Y por qué con variables instrumentales es del 12%? ¿Cómo lo explicamos?
Lo último que dijimos, ¿no? Tienes relación, pero pónganse a pensar. ¿Tienes relación el hecho de que me digan que el número de hermanos está relacionado con la capacidad? Claro. Puede ser. Entonces, ¿qué me convendría? ¿Tener menos hermanos y ser más capaz? Sí. ¿No es cierto? Pasa eso, a ver, ¿quién tiene muchos hermanos? Yo ¿Quién solo, tiene mucho a su vida íntima? yo solo tengo dos. Mucho es tres. Ah, no. ¿Tres hermanos? Cuatro. ¿Nos puede ocurrir eso? ¿Qué nos puede decir? Es decir, la atención paterna jugará mucho en la capacidad del individuo. No creo. Sí. Es más capaz que yo. Habría que ver, ¿eh? Habría que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. El R cuadrado nos puede decir algo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Pues puede ser. Esas inferencias o esas interpretaciones que podemos hacer, mucho van a depender del contexto, ¿no? Sería bueno, interesante tener información cualitativa de este maestro para poder sacar conclusiones, ¿no? Pero no lo tenemos, solo tenemos información en columnas de qué? De SIPS y educación. Pero también tenemos alumnos. Tenemos horas, ¿no es cierto? Horas de trabajo. Aquí sí tenemos el IQ, miren. ¿No es verdad? Sí. IQ sería un instrumento o sería una variable explicativa. Explicativo. No, hombre, Y si fuera un instrumento, ¿a quién instrumentaría? A la educación. La capacidad. Más IQ, más educación, La capacidad. a capacidad. Ah, sí. En realidad, pues una proxy de. A ver, lo que estamos afirmando ahorita, pongan que siblings, número de hermanos. Estamos diciendo que más hermanos implica menos atención paterna, por lo tanto el individuo tiene menos capacidad. ¿Ya? ¿Qué tal si hacemos una relación entre número de hermanos e IQ? Debería salir algo ahí. O más hermanos, más o menos IQ. Menos sí. IQ, ¿no es cierto? Debería ocurrir eso, ¿no? El libro no te lo plantea porque de seguro o no existe relación o no quiere entrar en mucho más contexto, ¿no? Este es un libro muy particular, por cierto. A ver, ¿quién sería la variable dependiente acá? IQ, ¿no es cierto? Y número de hermanos, ¿no? Qué interesante esa relación. Sí. ¿Qué podemos decir de esto? Ahí está su respaldo del mismo, ¿no? Más hermanos Por cada hermano menos IQ. Ahí está, por si alguien le dice, ¿no? Al libro tal vez, y no está hablando acá tal vez en este capítulo, en otros capítulos está hablando de esto. ¿No es cierto? ¿De dónde sacas eso? Te voy a preguntar, ¿no? Ya, puede ser esto, ¿no? ¿Por qué dices que más hermanos implica menos atención? Por esto. Porque resulta que quienes tengan más hermanos tienen menos IQ. ¿No es verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, habría que ver el contexto, ¿no? Este es el contexto de esta base de datos. Habría que ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? En nuestro entorno. ¿Será que ocurre esto? Tal vez es indiferente, ¿no? Como el compañero de acá dice, ¿no es cierto? Dice, ella tiene más hermanos, es incluso más capaz que yo. Y eso que yo no tengo hermanos. Sí, nos puede ocurrir eso acá, ¿no es cierto? O tal vez es una muestra muy particular. La cuestión es entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Explicar, porque en un futuro ustedes les van a pedir, ¿no es cierto? Explícame por qué, ¿de dónde sacas eso? ¿No? Y si no hay respaldo estadístico, todos sus juicios de valor, decisiones, interpretaciones y demás, ¿de qué cosas es eso? Hagan de cuenta, yo digo, ¿no es cierto?, como a nuestros queridos políticos les gusta afirmar todo, negar todo. ¿Cuál es su base? Mi base es legal. Ya fuiste. ¿Por qué? ¿A qué me refiero que corren riesgo de... Ya se me fue la palabra. Cuando tenemos perspectivas diferentes y resulta que todas las perspectivas pueden ser válidas,
¿cómo se le llama eso? Subjetividad. ¿Ya? Todo puede ser subjetivo. No, yo ahorita les hablo de algo, no, pero esa es mi perspectiva. Ustedes pueden tener la suya. Entonces, si no tienen números que se espalden en algún momento, sobre todo ustedes financieros, su vida básicamente se trata de números, tienen que tener mucho cuidado con los números. Muy bien, vámonos acá entonces a resolver el problema, ¿no? Ya, a ver, leeremos primero. Usa el ejemplo 15.2, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Utilizando SIPS como instrumento para educación. La estimación de variables instrumentales de rendimiento de educación es 0,2, ya lo hemos determinado, ¿no? Para convencerse de que usar SIPS como una variable instrumental para educación no es lo mismo que solo insertar SIPS en lugar de educación y estimar la regresión por MCO, realice la regresión de log ways sobre SIPS y explique sus hallazgos, ¿no? Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Compararemos esto de acá con quién nos dicen un ZEC, el wage y SIPS, ¿no? Ahí está, miren. También es significativa, miren. Más hermanos, ¿qué pasa? Menos salario, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es un problema ya de política. Muy, o sea, algo que deberían hacer nuestros queridos gobernantes, ¿no? Sí. Deberían analizar esto. Y están dando bonos a la izquierda. A ver, ¿cómo podemos justificar esto? ¿Por qué es mejor que SIP sea un instrumento y no una variable explicativa? ¿Por qué creen? Es significativa, sí, en efecto. Me está diciendo que cada hermano, miren, me está quitando ¿cuánto? 2,7% más, ¿verdad? Sí. Es decir, cada hermano implica reducir el salario en 2,7%. Por el R cuadrado, que básicamente simplemente explica el 2% de salario. Ya, es una buena apreciación. De hecho, es buena, muy buena. ¿Sí? Y acá nos vamos. Acá está complicado explicar el R cuadrado. Enseguida nos vemos por qué. ¿Ya? Sin embargo, acá, miren, educación, ¿qué particularidad tiene? Esta educación en particular, ¿qué podemos decir? ¿Es una educación observada? No es una educación observada, es una educación que ya ha sido estimado o calculado en función a quién, en función al número de hermanos, ¿no? Ahora, ¿dónde está modelado ese porcentaje, ¿no? O esta relación negativa? ¿Dónde la podemos ver? Justamente acá, miren, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo MCO? Estaba subestimando el rendimiento de la educación, ¿no? ¿Dónde podemos ver esto? En la estimación de variables instrumentales, miren. La educación en realidad tiene ¿cuánto? Un 12%. ¿Quién se encuentra dentro de U? Dentro de U, ¿quién se encuentra? Nos dice el ejemplo, la capacidad innata del individuo, ¿no? Puede tener relación la capacidad con el número de hermanos. ¿Qué nos decía? Pero ahí hay otro dilema también, ¿no? El instrumento se puede relacionar con, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí nace otro problema, ¿sí? Que en el siguiente inciso lo vamos a descubrir, ¿no es cierto? Acá entonces, a ver, hagamos lo siguiente. Numéricamente hablando, nos vamos acá, estimamos la ecuación, no solamente esto de acá. Verificaremos numéricamente si hay relación entre U.
pedir dibujar, pues ese, ¿no es cierto? ¿Contra quién tengo que hacer esta ecuación? Pues, ¿Dibujar contra quién? ¿Contra quién debería hacerlo? Contra el instrumento. ¿Ves? Ahí está. ¿Hay relación? Sí, Sí. tengo relación, ¿no es cierto? Sí. Se estaría cumpliendo entonces de que el instrumento tenga relación con quién. los errores. No se cumple, ¿no es cierto? La condición debería ser esto al menos no significativo. Sí. Pero miren, hay algo interesante, ¿no? Acá tengo 0.01, no es básicamente 0, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí hay un problema, ¿no? Por eso justamente acá, vamos a ver cómo está nuestra estimación. Aquí está, miren. Acá mi 12%, ¿qué me estaría diciendo al final del día? La estimación por variables instrumentales. En uno, en MCO, no se olviden que no se está tomando en cuenta aquí problemas de endogeneidad, nada. Es decir, estamos diciendo que la educación puede explicar el salario, y listo. Pero acá estamos tomando en cuenta qué cosa, el número de hermanos. ¿Cómo yo puedo explicar que el rendimiento es mayor, ¿no es cierto?, para la educación tomando en cuenta el número de hermanos como instrumento? ¿Cómo lo podría explicar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de relación había? Previamente, ¿qué tipo de relación había entre educación y número de hermanos? ¿Cuál era la relación? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿no es cierto? Más hermanos necesitaba menos educación, Sí. ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo relacionar eso, ¿no es cierto?, con el rendimiento? Un rendimiento de 12%, que MCO solamente estaba tomando en cuenta el 5%. ¿Cómo explico esa diferencia? ¿Alguna idea? Porque esto ya es para pensar, ¿no? No va a tener solamente una solución. Pueden ser muchas. ¿Cuándo podemos cesar? Supongo que tenemos dos explicaciones posibles, o tres, ¿no es cierto? ¿Dónde yo puedo encontrar la solución más acertada, si quieren? ¿Dónde la puedo encontrar? Conociendo todo el contexto de esa base de datos. ¿Sí? Pero ¿cómo explico ese rendimiento? Porque con MCO es mucho menor que el de variables instrumentales. ¿Quién se anima a la conclusión? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué tiene educación estimada que no tenga educación observada? La educación observada está con MCO, ¿no? Pero la educación estimada que contiene al número de hermanos. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo le damos un contexto? ¿Cómo lo haríamos? ¿Ver? Porque el problema ya está terminado, ¿no? Recién es discutido. Podemos instrumentos. ¿Por qué hay mayor Es que se está tomando en cuenta el número de hermanos, creo. Pero no sé. ¿Cómo explicaríamos mayor rendimiento? Porque ahora resulta que cada año de educación tiene un 12% de rendimiento, ¿no? En un 12% puedo explicarnos el dato, si tomo en cuenta el número de hermanos. ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 6 menos 1? ¿Con quién me quedaría? ¿O me quedo solamente con MCO? Es determinante, miren, si hay problemas de homogeneidad, ¿listo? A ver, hay tres cosas que hay que verificar acá, ¿sí? Uno es el problema de homogeneidad, ¿sí? Bueno, para la siguiente clase, lo vamos a dejar en stand-by, ¿listo? Para la siguiente clase, ¿qué tienen que investigar? Problemas de endogeneidad. ¿Cómo verificar endogeneidad en un modelo de variables instrumentales? ¿Listo? Luego,
Prueba de robustez. Prueba de robustez. Prueba de endogeneidad. ¿Cómo verificar prueba de endogeneidad? Prueba de robustez. Prueba de robustez. Y el último, prueba de sobreidentificación. Quiero mostrarles Prueba Sobre identificación. Aquí está. Aquí solo con la vez. Dicen estos para el viernes. Más investigación. Yo les voy a dar Vamos a el lugar de donde van a sacar, pero van a estudiar. ¿No está? Pero aquí está, yo lo tengo. Para que los podamos discutir, ¿no está? Y para el examen, sí. Oh, Aquí está PDF. Aquí está más bien. Ya lo tengo. Aquí está. ¿Dónde está mi querido grupo? Es un gato. Que tiene un gato. sí. Economista. Ahí está. Vamos a pasar ahí. ¿Listo? Sí. Y solamente son las pruebas necesarias para validarlo. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienen que leer? Esto de acá. ¿Sí? ¿Listo? Esto de acá. Prueba de endogeneidad. ¿Sí? Prueba de robustez o prueba de primera etapa. No siempre va a haber un instrumento nada más, pueden ser muchos. Al ser muchos, ¿qué va a ocurrir? Acá miren. ¿Qué tal si no solamente tengo a SIPS como instrumentos? ¿Qué tal si también tengo el otro? ¿Cuál era? El que está en el inciso 3, 4. Son otros. Orden de nacimiento, ¿no? No es lo mismo que vayan a ser primero, segundo, tercero. ¿No? Y saben, miren, para su tarea, para su última tarea, que sea la recuperatoria. Hagan de cuenta, porque en series de tiempo vamos a instrumentar, no va a ser uno el que instrumento, van a ser 5, 6, 7, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Los instrumentos van a ser los rezagos, ¿listo? Y por eso quería que hagan no siempre acaban a buscar. Lo ideal es que todos los instrumentos sean significativos. Eso es lo ideal, que todos sean cero, básicamente. Pero eso en la realidad obtenerlo es imposible. ¿No? ¿Cuánto se usa? Es tan problemático que no se imagina. Pero se puede, ¿sí? ¿Listo? Entonces, a eso se refiere prueba de robustez. Ya no me voy a basar solamente en la significancia individual, sino a dónde voy a ir a atacar, aquí, a la significancia global, ¿listo? Y también a su probabilidad. En una primera instancia, lo que nos decía, bueno, me decía su compañero, ¿no? Me decía que tiene que ser mayor que 10, decía, ¿no? Es una prueba de robustez, ¿sí? Y eso lo van a encontrar justamente acá, ¿no? Para decirnos algo de esto. Pues aquí está lo que nuestro amigo Chumacero, ¿no? Justamente aquí está diciendo, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor que 10, mayor a 10, ¿quién? El grupo tiene La que ser. columna marcada es La columna de F, ¿no es cierto? Es el estadístico F con 44 observaciones y 4 grados de libertad, que Sí. seguro debe estar aquí, ¿no? En su regresión. Ahí está, ¿no? A esto hace referencia, esa prueba. ¿Ya? ¿Qué nos dice? es una de estas. Practicaremos un poco de inglés, ¿no? Si están viendo pasar inglés, cuidado que
Nada de saludarse. Es un F estadístico por la significancia. ¿Quiénes son pi 2, pi 3, pi 4? Los coeficientes, a los que conocíamos como betas, ¿no es cierto? Pero de la Ya. Sí. ecuación instrumental. Exacto, muy bien, ¿no es cierto? Sus valores pi, ¿qué dice? Sus valores de pi, de f, ¿no es Sí. cierto? Al igual que t, que la significancia individual, ¿quién va a contener todas las probabilidades ponderadas? Va a ser f, ¿sí? Bien, ¿qué más nos dice? Si f no es estadísticamente significativa, ¿no es cierto? Un instrumento que tiene la significación. Hay algo interesante, ¿no? Estos señores que básicamente han muerto haciendo variables instrumentales, ¿no? Y creo que más de por su propia, ¿no? Tanto estudiar. ¿Qué sugieren, no? Que el estadístico F no solamente tiene que ser, o sea, la probabilidad no solamente tiene que ser menor a 0.05, sino que dice, además F debe superar a 10, ¿no es cierto? Deberíamos, dicen, ¿no? En una estimación de mínimos cuadrados en 2 etapas. Entonces, en su examen busquen esto, ¿sí? No solamente que supere, que sea menor a 0.05 la probabilidad conjunta, sino qué cosa, que esto también supere 10, ¿ya? Pues el día viernes, estudien esto, ¿sí? Van a entender un poco más de, aquí hay como un resumen, ¿no? De todo el tema, ¿sí? Están los comandos, todo lo que se puede utilizar, ¿no? O si no, más cancheros aún, ¿no? Se van aquí, Eso. voy a mis descargas, ¿no? Traducir. Exacto. Y nunca han probado, ¿no? Yo, por ejemplo, coloco algo así, ¿no? Mi hijo tiene, tiene 7 años, ¿no? Solo sabe para qué sirve el museo. No es básico. Solo proceso idiota. Perdón por las tildes, mucha gente que no usa tildes, ¿no? Solo sabe para qué sirve el museo, ¿no? Quisiera que me des la forma, no la forma, ¿no? Quisiera que me des el libreto para hacerle entender la prueba de endogeneidad. ¿Sí? ¿Listo? Endogeneidad basado en el documento. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué se le ocurre? Tiene muy buenas ideas. Entendiendo la prueba de endogeneidad. Personajes, papá, pequeño científico, tu hijo. Señor Datos, un personaje imaginario que representa la información. Profesor Sabio, un personaje imaginario que representa las reglas de la ciencia. Y acá miren, hay todo, es como lo que me han explicado los nódulos, ¿no es cierto? Escena 2, Sí. la prueba del profesor Sabio. Esto ya lo he hecho para un niño de 4 años. Esto ya parece un cuento, pero ¿quién sabe? Ahora quisiera que incluyas, ¿no es cierto?
los estadísticos necesarios para realizar la prueba. Miren que todavía no había terminado. Mucho como un cuento, ¿no? Digamos que sea una explicación más breve. No se olviden de por favor, gracias. De aquí a No, nada raro que de aquí a no sé, de 5 o 10 años, lo de Skynet, Te dije, por favor. de aquí a unos años no voy a necesitar novia. aquí está, miren, a ver, el misterio nos dice, ¿no? A ver, bueno, abandonaremos. Claro va a ser, ¿no? Si es bueno. A veces los números parecen decir una cosa, pero hay algo escondido detrás de ellos. Vamos a descubrirlos. ¿No? Pequeño científico, ¿cómo hacerlo? Señor Gatos usando una prueba de endogeneidad. ¿No? La prueba de endogeneidad nos dice si un número está ocultando algo, para descubrirlo usamos a los estadísticos detectivos. Ay, justamente necesita esto. ¿No? El test de Hausmann, ¿no? Para ver si es exógeno o es endógeno. ¿No? ¿En quién nos vamos a basar? En este estadístico, ¿no? Al igual que una prueba de White, vamos a tener este detalle, ¿no? Compara dos modelos para ver si hay información oculta, ¿sí? La prueba de Woolrich, que dice, detecta si los errores afectan nuestros cálculos, ¿no? Sí. Es como si tratáramos de saber si la gente usa paraguas porque llueve o solo por moda. Ah, interesante esto, ¿no? Y eso es lo que se dan cuenta que eso es lo que estamos tratando de explicar. ¿Cómo sabemos que el rendimiento de la educación, cuando se toma en cuenta el instrumento, el número de hermanos, presenta mayor rendimiento que podemos ser? O sea, ¿quién tiene la verdad al final? ¿No es cierto? Y ahí nos dice, ¿no? Si los números engañan, la prueba nos ayuda a descubrir la verdad, ¿no? Bueno, ¿sí? Busquen la manera De que se explique. esto de acá, y al final de la clase se los paso un poco. ¿Ya? Muy bien. Terminaremos con el problema. Sí. Estamos dando muchas vueltas. ¿Ya? ¿Para qué nos dice? La variable orden es el nacimiento, orden de nacimiento, ¿no? Primero, uno para primero, dos para segundo. Explique por qué la educación y Bedford pueden estar negativamente correlacionadas. Eso ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Ya sabemos que más hermanos, menos hermanos que contraen, ¿no? Realice la regresión de educación sobre el orden de nacimiento para determinar si existe correlación negativa estadísticamente significativa. ¿Ya lo hemos hecho? Claro que no, ¿verdad? Pues, ¿qué tendríamos que hacer acá? Un ZEC entre quiénes? Educación y... Estamos... Sí, ¿verdad? Yes. Muy bien. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Habrá alguien que me dé la respuesta a la pregunta? A lo que acabamos de hacer. Orden de nacimiento. Si es uno, ha nacido primero. Si es dos, ha nacido segundo y así. Algo que les va a llamar la atención igual de esta base de datos es esto de acá, ¿no? Pero veremos entre cuánto se mueve, ¿no? Miren, entre 1 y 10, 10. A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo respondo a esta pregunta? Sí existe una correlación negativa estadísticamente. ¿Existe? Sí. Sí, de sencillo, ¿no?
¿Es estadísticamente significativo? Sí. También, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el tercero? Use la variable orden de nacimiento como variable instrumental para la educación en la ecuación 15.1, ¿no? Reporte e interprete los resultados, ¿no? Me dice la ecuación 15.1, ¿no? ¿Hasta dónde tendría que subir? Está arriba, ¿no? ¿Qué número de fuera? 536, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. 15.1. Ah, es más. Sí, eso, ahí está. Ahí está, Justo. ¿no? ¿Puedo hacerlo acá? ¿Me dictan el código? A ver. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sería el código? Subestate dice square, logaritmo de salario, educación, ¿contra quién me puedo dar? Exacto. Y vamos a ver su primera etapa. First. Exacto. ¿Qué más nos pide? Era 534. 540. ¿Qué nos dice? A ver. ¿Cómo estamos acá? Sí. Reporte e interprete los resultados, ¿no? Pero si tomamos en cuenta el orden de nacimiento, ¿qué es lo que pasa? Miren, 0.3, 0.2, ¿no? ¿Qué podemos decir de los dos modelos? En donde se utiliza siblings como instrumento y ahora orden de nacimiento. Sería birth, order, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de ambos? La diferencia es un punto, ¿no es cierto? Una unidad por ciento. ¿Es congruente que tengan esa diferencia? Sí, básicamente ambas están hablando de lo mismo, ¿no es cierto? El número de hermanos y el orden de nacimiento, ¿sí? Solo que no se olviden que el número de hermanos en su valor máximo, ¿cuánto tenía? 14. 14, ¿no es cierto? Entonces ese 14 puede estar modelado acá, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No necesariamente de hijos o de hermanos propios, ¿no? Puede ser el caso de hermanos de diferentes madres, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Esto hay que discutirlo, lo vamos a discutir enseguida, ¿no? Terminaremos primero el procedimiento. Ya. Reporte. Ya lo tenemos. ¿Qué más? Ahora suponga que se incluye el número de hermanos como una variable explicativa, ¿sí? En la ecuación del salario. Esto implica que SIPS va a ser una variable explicativa más. Aquí viene el detalle, miren, atiendan acá. No siempre sus ecuaciones van a tener una variable independiente, pueden tener múltiples variables independientes, pueden ser 2, 3, 4, etc., ¿no? Ahora aquí también viene otro problema. ¿A quién vas a instrumentar? ¿No es cierto? Aquí, ¿a quién será más conveniente instrumentar? Por el momento, educación, porque conocemos el problema, ¿no? ¿Qué nos dice? Suponga que quiere usar birth order como variable instrumental para educación, suponiendo que SIP sea exógeno. Si te está diciendo que SIP va a ser exógena, entonces a eso no le vamos a instrumentar, ¿no es cierto? Necesariamente vamos a instrumentar educación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar esta ecuación, ¿no? Y acá tal vez plantee y luego el supuesto de identificación, ¿no? Aquí viene una prueba. Esto no era necesario que lo haga, ¿no? Esto de acá, pero solo esto. La regresión, sí. Porque esta es una prueba de las que les acabo de mencionar, ¿no? Es esta de acá. Prueba de sobreidentificación o prueba de identificación. ¿Listo? ¿Cuál de sus instrumentos es bueno? Como les dije, no siempre van a tener solamente un instrumento, así como una variable explicativa. Pueden ser múltiples variables explicativas, como también múltiples instrumentos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tendría que hacer? Lo siguiente, ¿bien? Quiero que SIPS sea
una variable explicativa y a su vez también, ¿qué tiene que ser? Un instrumento, ¿no? Si yo lo coloco acá así, fuera del paréntesis, como una variable explicativa más, esa variable explicativa se va a ver modelada aquí también, no es necesario que la coloque, miren. Ahí está, miren. Tengo a mis IPS, ¿no es cierto?, en la ecuación del salario, ¿sí? Pero también la voy a tener como instrumento, ¿no? Sí. Y ahora aquí hay un detalle interesante, ¿no? Es mayor o sea, sí. No es conveniente colocarlo acá, Ajá. ¿no es cierto? Y algo nos van a decir aquí, ¿no es verdad? Miren. Plantee y pruebe el supuesto de identificación, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. La prueba es básicamente esto, miren. First stage, o solamente first. Ahí está, miren. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué tiene que pasar primero? Volvemos acá. Aquí, ¿no es cierto? Nos vamos hacia abajo. Estamos abajo, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué nos decía aquí? Este es el resultado que estamos obteniendo, ¿no? Este es el cuadrito que me interesa, ¿sí? En particular me interesa saber estos resultados, ¿no? La significancia conjunta, ¿sí? Volvemos a nuestro, ¿bien? Ahí está, miren. La probabilidad es menor a 0.05, Sí. ¿sí? Es significativa globalmente, pero aquí hay un detalle, ¿no? Este debería ser mayor que 10, ¿no? Es Por lo tanto, hay una prueba que no estamos superando y es la identificación o robustez de los instrumentos, ¿sí? Acá, miren, podemos ver, ¿no es cierto? Es significativo, pero como instrumento. Sin embargo, si lo añadimos acá como una variable explicativa más, ¿no es cierto? No tenemos relación. Entonces, ¿dónde debería estar ese instrumento? Debería estar solamente como instrumento y no como una variable explicativa. Podemos ver eso también. Acá, miren, no solamente un instrumento, vamos a tener dos instrumentos. Ahí está, miren. Acá ya no hay ningún problema. ¿Qué me interesa más que todo? Es esto de acá. El problema se trata de ver el rendimiento de la educación, ¿no? Miren, acá sí debería cumplir, ¿no es cierto? Ahora sí, nuevamente hacemos tal vez una prueba de robustez e identificación del instrumento. Cumple o cumple, ¿no es cierto? Entonces es preferible que el número de hermanos se modele como instrumento y no así como una variable explicativa. Pero el libro siempre sabe esos resultados, ¿no? Por eso te dice que acá, te dice, ¿dónde está? Suponiendo que SIP sea exógena, ¿no es cierto? O sea que ya sabía que iba a pasar eso, ¿no? Entonces sabemos muy bien que esta no es una buena idea, ¿no? Que SIP esté como instrumento, como explicativo, sino que solamente esté como instrumento, ¿no? Es decir, que solamente esté acá. Estime la ecuación de la parte 4, nos dice, ¿no? Usando Bedford como variable instrumental para educación y SIPS como su variable PROC. Es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Comente sobre los errores estándar de beta educación y también de hermanos, ¿no? Nos vamos acá. ¿Qué podemos decir de sus errores estándar? Acá, por ejemplo, tenemos una variabilidad de 5%, ¿no? Y acá tenemos una de 3%, ¿no? En ambos casos, miren, nos está quitando un 15%, ¿no es verdad? No un 15%, que bueno, sería un 15% de cada año, ¿no es cierto? Tanto si incremento mi número de hermanos como también subo mi posición en el orden de nacimiento, ¿no? En ambos casos, ¿ven? Para acá pasaba algo interesante, ¿no? Miren este error estándar. Tengo 0,3, un 7%. ¿Qué opinan ustedes de este 7%? ¿Es elevado? ¿Es bajo? ¿Indiferente? ¿Qué dicen? Pues es donde está oscilando. Hagan de cuenta que el 13 está acá, es su valor promedio, es la media básicamente.
que oscile 7% hacia atrás o hacia adelante es bueno. ¿Qué esperaríamos? Que este error estándar sea lo más pequeño posible, Sí. no debería oscilar tanto. Y en el de número de hermanos es el más grave todavía, ¿no? Miren, oscila 0,01, pero el beta, ¿cuánto? 0,002. Por lo tanto, ¿esto dónde se va a ver reflejado? Acá. No es significativo, ¿no es cierto? Entonces, es lo más conveniente estimar este modelo, ¿no? En donde siblings y orden de nacimiento son instrumentos, ¿sí? Por último, ¿qué tenemos? Utilizando los valores ajustados de la parte 4, es decir, de este modelo, y este era el más difícil, ¿no? Bueno, ahora ya no es tan difícil, ¿no? La educación estimada, nos dice, es decir, esta educación que hemos estimado, calcula la correlación entre educación y CIPS, pero educación estimada, ojo, nos están pidiendo esto, ¿miren? Acá nosotros podemos hacer este modelito, ¿no? ¿Qué comando me permite hacer este modelo? Reg, edu, contra estos dos, ¿no es cierto? ¿Cómo determino su valor estimado? Porque eso es lo que me están pidiendo acá, miren. Vamos a calcular la correlación entre educación estimada y solamente CIPS. Es decir, tengo que estimar primero la educación, ¿no? Luego la voy a comparar con CIPS. ¿Y qué dice? Usa este resultado para explicar los hallazgos de la parte 5, ¿no? ¿Por qué los errores estándares son tan amplios, ¿no? En una primera etapa deberían tener correlación estos dos. ¿Qué creen ustedes? Sí, debería existir, ¿no? Pero ahora lo calcularemos. ¿Qué tendría que hacer entonces acá? Regresar, educación, con CIPS y ahí está, ¿listo? Luego acá tendría que utilizar el comando predict y educ hat, ¿no es cierto? Porque aquí hay que hacer, si no me equivoco, XB para generar educ hat, ¿verdad? Ahí está, miren. Sí, necesitaba siempre X por beta, ¿no? Porque si yo quisiera calcular, ¿cómo calculábamos el Y sombrerito? Que en este caso es la educación, ¿no? Multiplicábamos X por beta, ¿no es cierto? Y ahí está. Ahora tengo que hacer esta regresión entre quién nos dice educat contra CIPS, ¿no es cierto? Ahí está, lo que les decía, ¿no? El número de hermanos puede explicar, y aquí está tal vez la clave, ¿no? Para poder explicar el rendimiento, por qué MSO está subestimando los valores, ¿no es verdad? ¿Qué hacemos entonces acá? Miren, 0,21. Lo compararemos solamente con educación y CIPS. La diferencia no es tan amplia, ¿no? Sin embargo, de hecho, miren el observado con el estimado 0,22, ¿no? En cambio acá 0,21 es menor en un punto porcentual, ¿no? ¿Sí? Procedimentalmente este era el trabajo que tenían que hacer, ¿no? Este es todo el código que tenían que desarrollar. Bueno, no le he puesto los incisos, ¿no? Por partes, pero este era todo el trabajo que hacer. Lo complicado acá es realizar la interpretación. Pues, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Tendría que irme nuevamente al 506 y nuevamente leer, ¿no? Está ejemplo 15.2 acá. Leer este caso, ¿no? Algo interesante de esto es que podría ser que CIPS también esté correlacionado con la capacidad, ¿no? Más hermanos significa en promedio más atención externa, lo cual redundaría en una menor capacidad, ¿no?
Otra interpretación es que el estimador de MCO se ha sesgado hacia ser debido a un error de medición en educación. Esto no es del todo convincente, ¿por qué? Porque se analizó en la sección 9.3. Todavía de aquí tengo que volver a la sección 9.3, está más así, ¿sí? No es probable que educación satisfaga el modelo de errores clásicos en estudiar, ¿no? Entonces, de esa manera lo tienen que entender, ¿no? Hay que desglosar todavía este problema. ¿Qué variables serían por último? A ver, ustedes van a hacer el 15.4. Si lo hacen bien, pues recuperan al menos 2 a 3 puntos. ¿Qué otras variables más serían interesantes acá? Incluir.